Acabas de comprar o adquirir por cualquier otro medio Expand y te da pereza leer el manual. A continuación voy a enseñarte a cómo utilizar Expand como enrutamiento MIDI en FL Studio, ideal para optimizar tu flujo de trabajo, ahorrar recursos de tu computadora y sacar el máximo provecho a este tipo de sintetizadores multitímbricos. Cargamos Expand y elegimos un sonido. Ahora, luego de haber creado el canal de instrumento que necesitamos, en muchos casos podríamos cargar otro Expand, luego cargamos otro, luego otro y así sucesivamente, pero no es lo más recomendable para un mejor flujo de trabajo ni para las computadoras de bajos recursos. Este sintetizador ofrece 4 entradas de información MIDI: la A, la B, la C y la D. Para realizar los respectivos canales de cada parte, nos dirigimos a la configuración del plugins, luego al icono del engranaje y en MIDI, el Input Port, colocamos el número 1, que será el puerto de entrada MIDI del Expand. Y comenzamos a crear los MIDI outs para cada parte. En este caso, en el sintetizador A tengo un pad y en el MIDI out se configura de la siguiente manera: en port, que es puerto, el número que colocamos en el input port del plugins, o sea el número 1, y en channel o canal el número 1. De esta manera tenemos configurado el pad de manera individual. Voy a renombrarlos para mantener organizada cada parte y vayan entendiendo mucho mejor. Podremos llamarle MIDI Out 1A. Ahora buscamos otro sonido en la parte B, en este caso un piano. Voy a tocar y escuchen bien. Sucede que están sonando el A y el B al mismo tiempo, y eso es exactamente lo que no queremos. Lo que haremos es crear otro MIDI out, renombraré a MIDI out 2B, que es donde tendremos el piano. En el input port será el mismo, número 1, y en el channel, el canal, número 2. Y así tendremos el canal del piano de manera individual. Continuamos con la parte C, enviamos el MIDI número 3 y en este caso elegiré un sonido de bajo. Renombro a MIDI Out 3C. Crearé sus respectivos MIDI outs con el port en 1 y en channel el número 3. En detalles más específicos, cada número MIDI debe tener su canal. A continuación, una preescucha como prueba de que ya hemos utilizado 3 sonidos diferentes de un mismo plugin. Y aún podemos sacarle provecho a un cuarto instrumento. Utilizaré un lead, creo su respectivo MIDI out. Renombro a MIDI out 4D. En port el número 1 y en channel el número 4.
Una de las desventajas es que no podremos enviar los sonidos por individual a canales de la mixer, pero el plugin trae unos faders para el control de volúmenes. Lo que en sí no es que sea una desventaja, más que todo aplica para quienes les gusta tenerlo todo en canales de la mixer del DAW. También podremos aplicar paneos y efectos desde el mismo plugin. Panearé un poco este piano a la derecha y además contamos con dos canales de envío, FX1 y FX2. Como ejemplo aplicaré efectos a este piano, activamos el efecto y en mi caso utilizaré una reflexión temprana y un delay. También pueden crear arpegios directamente desde el plugin. Activamos donde dice ARP. Luego el rate, ya dependiendo de lo que buscan. Si 2, 4, 8, 16 o más. Ya depende de cuán rápido quieren el arpegio. En cuanto al diseño del sonido, es cuestión que jueguen y experimenten con el plugin. También permite jugar con las octavas de cada canal. En mi caso, le subiré una octava a este arpegio. Hay muchos plugins que pueden trabajar con enrutamientos MIDI. Estos dan el beneficio de trabajar por layers o capas y así optimizar la carga del proyecto. Así que si este sintetizador hace parte de tu arsenal, espero te haya servido este tutorial y puedas sacarle todo su potencial. Si te gustó este tutorial, dale like, comenta y suscríbete para más contenido.